Después de nuestra amena reunión con la madrina, me había quedado claro que no se iba a quedar quieta. Johnny, le va a jugar a Judy. Pórtate bien, como la gente elegante, como los Corleones. ¿Te acuerdas de la película que te mostré? Bueno, así es que quiero que te me manejes. Vení para acá. Te me vas a dormir ya, mi amor. Que la Virgen te acompañe. Dios, llévate el niño para el cuarto. Pues sí, madrina. Usted le puso los puntos muy claros al Nacho. Él sabe que tiene que obedecerla. Pues yo no soy el hippie barato, ella habrá entendido o no. Y la verdad no me importa. Lo único que yo sé es que este es mi negocio. Y aquí tienen que hacer lo que yo diga, gústeles o no les guste. ¿Y si llamamos al patrón para que lo ponga en cintura? ¿Es que vos tenés patrón o qué? Olvídate, Nacho. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que esa vieja haga lo que se le dé la gana con nuestras vidas. Eso no va a pasar. No sé, mi vida. Irte a meter a casa de la loca esa. ¿En serio? No me gusta. Ya, pero si no es Isabel, no sé quién puede hacerlo. Que ella no sospeche. La vieja es como medio tortuga, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo me di cuenta que a ella le gusta patear con las dos piernas. ¿Sí viste, mi amor? Cuando fue a la casa, cómo me miraba, me pegó una morboseada asquerosísima. Y eso puede ser una... ¿Sí o no? Pues eso puede estar a nuestro favor, puede ser una herramienta. No sé. Bien dicho, si no puedes con tu enemigo. Únetele, ¿sí o no? Métete una cosa en la cabeza, negrita. En este negocio, para que los machos aprendan a respetar a las mujeres, hay que agarrarlos de las y exprimirlos hasta que chillen. ¿Aló? Madrina, te habla Isabel García, la mujer de Nacho Montero. ¿Sí te acuerdas de mí? Claro que sí, belleza. ¿Cómo no me voy a acordar de vos? Tan linda. Oye, me halagas, en verdad, ¿eh? Mira, es que yo quería ver si tal vez podía hacerte como una visita así sola, si podemos platicar un poquito. Es que la verdad no quiero que te quedes como con esa pésima impresión de nosotros. Se puso muy feo. Eso no va a ser necesario, mi amor. Yo tengo muy claro con quién estoy tratando. Pues a quién engañamos. Tú y yo. Sabemos que pues entre mujeres nos entendemos muchísimo mejor, ¿verdad? Y si me dejas confesarte algo, Quisiera que nos conociéramos más a fondo nosotras, ¿sabes? Ah, no, pues siendo así, venite para mi casa mañana. Vea y tráete el bikini. Con eso nos metemos un chapuzón y conversamos con más calmita. Lucy, yo no sé qué más hacer. He buscado por todo el departamento a ver si encuentro alguna pista que me diga dónde está Justin y nada. No encuentro nada. No, yo desconozco a Richie. Ya no está yendo a la escuela, se la pasa fumando porquerías, bebiendo. Ay, a veces siento que ya no conozco a mi hijo. yo me muero si algo malo le llega a pasar. Yo Hablamos luego, Lucy. Necesito tener el teléfono desocupado por si llega a llamar. Si sabes cualquier cosa, me avisas, por favor. Gracias. No quiero nada, nada. Hey, Justin. it's okay. Hey. Mucho gusto. Joe Fernández. Lamento mucho lo de su hijo. He's my new partner. Tenemos mucho trabajo que hacer tú y yo. Look, Justin aún está desaparecido. ¿Acaso pasó algo? ¿No? No, pero justo acabo de hablar con mi jefe de la agencia, Félix Rodríguez, y me acaba de decir que nos va a poner justo donde tenemos que estar, en medio de la jugada. No más, no menos. Salud. Lo que faltaba. Bien. Muy bien, Paul. It's work. Lo siento, Joe. Yo no me voy a New York hasta que encuentre a mi hijo. Eso lo supuse también. Por eso me traje todo esto, para empezar a trabajar, ir adelantando todo lo que tengamos que hacer hasta que tu chamacote decida regresar o hasta que tú decidas irte.
Así que, manos a la obra. Venga. No mames, cabrón. Ni siquiera sé dónde estamos. ¿Cuánto faltará para Miami? No sé, pero seguro ahorita pasa alguien que nos lleve, bro. Bueno, eso sí. Si no nos encuentra primero tu pa, ¿no? Claro que no nos está buscando. Por lo menos a mí no. Y si nos está buscando es porque quiere mantener su figura de gran policía. Eso es todo. Ay, bro, tampoco lo puedes culpar por trabajar. Mira, hermano, mi papá se casó con mi mamá porque la dejó embarazada de muy joven. Eso es todo. No porque quería estar con nosotros. You get it now? Pues a mí me parece que él quiere arreglar las cosas, bro. No quiere arreglar un chico, hermano. ¿Y sabes qué? Seguro está mejor sin mí, así que se vayan al diablo. ¡Hey! 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 Hey, guys. Need a lift? Yeah. Come on in. Are you sure? No problem. Thank you. It's your lucky day. Welcome aboard. Thank you. Heading to Miami, huh? Yeah. Cool. That's where I'm going. Great. You want to hang out? You guys can sleep here, sleep here. Oh, yeah, sure. Well, just do it. Thank you. That's awesome. How about a beer? Let's get started. Thank you. Yeah. Let's do beers here. Oh, thank you. You too? Thank you. And friends. Cheers. Cheers. Gotcha. Down the hatch. Eso es muy importante. Justo lo acabó. Permítame. Disculpa, ¿nos podrías preparar unos sándwiches? El mío que sea con todo, por favor. Como decía mi padre, chula, pero enchilada, fiera, con piel de... Joe, deja a Carla en paz, ¿ok? Ok. ¿Qué me va a mostrar? Este que está acá es el tipo que decía Kyle. Ignacio Nacho Montero. Tengo un problema con la madrina. Tengo que resolver. Y David, mi socio... Uy, perdón. Oh, ¿eso qué? Mi socio no se quiere involucrar. Y no quiero que Isabel se ensucie las manos, ¿sí? Ok, entonces usted lo que quiere es que Mr. Dre vaya a la casa de la madrina con su cuchillo y le corte el cuello despacio. Después le arranque la piel, ¿sabes? Si le hago un tapete, yo se lo debo. No. Solo debe la orden. No exactamente, hermano. No es lo que tenía en mente. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta que eres un hombre fuerte y me gusta esa furia que tienes dentro de ti. Pero no. No eres un superhombre. No, yo soy mejor que un superhombre, ¿sabes? Los superhombres tienen debilidades y Mr. Dre no tiene miedo, ¿ok? No, hermano. Tenemos que ser más estratégicos. Yes. Estuve pensando y yo creo que la debilidad más importante de la madrina es su dinero. I got it. Entonces vamos a la casa de la madrina y matamos a todos sus guardaespaldas, ¿sabes? Y le robamos lo que tiene. No va por ahí, de verdad, hermano. La vamos a robar, pero nadie va a saber que fuimos nosotros. Piénsalo. So you guys are a couple? A couple? No. No, sir. No, really? We're just friends. Just friends. Este gringo pensó que éramos pareja, bro. Seguro es por ti. Deja de comportarte. I don't know about him. Just ask him. Gotcha. No way, sir. We like girls. You like girls? All kinds of girls. Cool. You like to smoke too? Yeah. Got something for you. Okay. We're gonna make it big in Miami, my friend, I'm telling you. Want to try this? Yeah. Light it up, baby. Yep. We're gonna sell this. Really? LSD, marijuana, cocaine, you name it. Really? Yeah. Cheers to that. Cheers to that. Beautiful car. Comfort car, automatic car. Este carro es una belleza. Todos los terminados en madera, como lo puede ver. ¿Ah? Dirección hidráulica. Hey, my friend. Give me a minute, please. How are you, Rafa? Are you okay? Búscase aquí. Hey, solo voy a ver unas fotos para una auto for Mr. Nacho. I don't want any problem with you. Take it easy. Mira, no sé por qué Nacho te perdonó la vida. Pero a la primera cagada te va a pegar el tiro donde es, ¿viste? Da, busca los folletos y lárgate. Thank you.
Nosotros sabíamos que Pablo le vendía droga tanto a los cubanos como a los paisanos. Él solo quería ganar lana. No le importaba si armaba una guerra o no. Y nosotros estábamos a punto de encender la mecha. ¿Qué hubo, Drake? ¿Cómo vas? Look, aquí están los números de las licencias de los autos que transportan la droga de la Good Mother, you know? Eso es, Mr. Dre anota un triple final del campeonato. Ya tú sabes de qué estoy hablando. Eres un hermano, Okay, what do you want to do? Ok. Estas listas tienen que llegar a mano de los cubanos. ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? Bien, afortunadamente. Hey, caballero, hágame un favor. sí, Usted cuénteme. conoce a don Víctor. Sí, claro que sí. Hágame un favor, hágale llegar este paquetico, ya sabes, dile que es de parte de un amigo. Bueno, caballero, necesitamos enfrentar al enemigo con los timbales bien puestos. Vamos a enfrentarnos a eso que nos quieren sacar del lugar que nos pertenece, que nos hemos ganado y nos corresponde por derecho propio. Así que nada ni nadie, y mucho menos esos degenerados colombianos, van a venir a sacarnos de nuestra nueva patria. Un buen samaritano hizo llegar a mis manos la lista con las licencias de los autos de la tan madrina esa. Así que desde ya vamos a coger la ruta Miami-Dallas. Y quiero que se vayan fijando en carro por carro, uno por uno. Y cuando los vean, los matan a todos. Que no les quede uno solo vivo. Bueno, pues, güey, ya llegamos. Vaya cantando cómo es que nos va a meter. Hágale, pues. First, I stay here. Second, don't give me all advice. Niñas, no se peleen. Ya, estamos. Paisa, usa la cabeza, hermano. Esos tipos saben quién es Drake y sabe que trabaja con nosotros. Así, y entonces, ¿qué quiere, Nachito? Que yo me meta ya hablando paisa. Cuando se den cuenta que soy colombiano, mire, me matan. Bueno, entonces, habla como un mexicano, hermano. ¿Qué? Sí, como si fuera tan fácil, yo todo montañero. Bueno, ¿que le vas a dar o no le vas a dar? Porque nos urge saber qué están haciendo esos tipos con las listas que les dimos de los coches de Griselda, hermano. Como tú veas. ¿Te fajas o te rajas? Yo apuesto a que se raja. ¿Cómo? Oigan a mi tío, mire, ahí le dejo para los dulces, ¿listo? Espere que esto no salió, ahí tiene. Bien. Okay. ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vente! ¡Vente! Ya, hermano, se me acaba de ocurrir una idea muchísimo mejor. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.